Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Era demasiado tímido para confesar. Le dio la espalda a Shen Xiaoyu y vio que la persona a su lado no se movía. Luego añadió en voz baja, porque mostrar debilidad es peligroso. Si no consigues compasión, solo atraerás más competencia. El lobo solitario moribundo nunca recibirá ayuda, solo se encontrará con un grupo de hienas. Lo esperan con ojos ansiosos, esperando compartir, o peor aún, devorarlo vivo. Así que, aunque estés herido, no debes tener defectos. Todo esto me lo enseñó el Omega que me dio a luz. Así es como crecí. Pronunció palabras aterradoras en un tono tranquilo. Si al crecer en una familia tan deformada es comprensible que haya algunos malos hábitos. Shen Xiaoyu, quien había guardado silencio todo este tiempo, volvió a ablandarse. Se giró y se acercó a Huayón, rodeó su estrecha cintura con los brazos y apoyó la nariz en su hombro. Guardó silencio un largo rato antes de suspirar suavemente. Huayón, no vuelvas a hacer esto. ¿Puedes mostrar debilidad? Te protegeré en el futuro. Huayón guardó silencio un momento, luego se giró de repente y presionó su mano herida sobre el cuello de Shen Xiaoyu. Besó sus labios con fiereza, como un joven enamorado por primera vez, pidiendo de cerca. Lo necesitaba su temperatura corporal, necesitaba esa persona. Shen Xiaoyu nunca había querido dejar a Huayong y al pensar en la herida en la mano del pequeño lunático, no se atrevió a resistirse. Aunque un hombre tan loco como Huayong, Shen Xiaoyu no le daría menos amor. Bueno, este pequeño lunático es realmente lamentable. Debe de estar muy falto de amor y seguridad. Así que le dará lo que no tiene, porque él lo ama. Fue un regalo de Dios. Al hablar de esta captura, todos los que participaron o escucharon hablar de ella no pudieron evitar decirlo, y tenían razón, era sin duda un regalo del destino. Cualquiera que hubiera visto la cosa en sí misma suspiraría diciendo que era más que una recompensa del mundo, simplemente una creación de los dioses. Como el joven líder más destacado en tierra, Shen Xiaoyu se quedó atónito durante 3 segundos al ver por primera vez esa obra. Estaba almacenada en una enorme pecera. El interior estaba iluminado con luces brillantes y magníficas que reflejaban los coloridos corales y arrecifes tan hermosos como pinturas. En el centro de la pecera se encontraba un enorme lecho de conchas que brillaba como laca bañada en materiales de lujos. Alrededor de las conchas abiertas se esparcían perlas blancas y redondas. Esta pecera es como un pequeño océano. Ni siquiera los pescadores más experimentados han visto tantos peces en las profundidades marinas. Nuestra investigación preliminar reveló que esta criatura tiene una potente función purificadora. El agua de mar no se ha cambiado en más de un mes, pero no hay indicios de turbidez. Al contrario, se está volviendo cada vez más clara. Tras varias pruebas descubrimos que independientemente de lo que añadiéramos al agua, se descompone rápidamente en agua de mar natural. Incluso los ácidos o álcalis fuertes son la excepción. Mientras él esté allí, el agua de este tanque, ya sean microorganismos, limpieza, siempre mantiene un delicado equilibrio. Es increíble. La sangre azul de la sirena se disolvió en el agua de la pecera, inyectando una vitalidad infinita en el charco estancado. Estos peces y corales han revivido milagrosamente tras tocarlo, dijo el experto. Dejando la pecera, extendió la mano y presionando un botón en el lateral. De inmediato el flujo de agua se dispersó con fuerza y las burbujas en el agua cristalina se expandieron. La sirena, perturbada, abrió los ojos de repente y se topó con la mirada directa de Shen Xiaoyu. La repentina apertura de la bomba de oxígeno provocó que la concentración de oxígeno en el agua del mar disminuyera drásticamente. Los pequeños peces se pusieron a girar rápidamente
y flotaron débilmente en el agua que fluía rápidamente. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.